74. Para los griegos, ser político o vivir en una polis significa que todo se decidía por medio de las palabras y la persuasión y no por la fuerza y la violencia. En este sentido, obligar a las personas por medio de la violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas de prepolítica. De lo anterior, es posible afirmar que para el modo de pensar griego, bueno, tal vez aquí tengamos una palabra con la que poco creamos, que tenemos contacto, pero es todos los días lo hacemos, que es la palabra polis. Tal vez aquí no es claro, pero podemos recordar que polis significa ciudad o más bien ciudad-estado, políticamente determinada por los que viven en ella, lo cual ahora sucede todos los días. Todo es político, todo se refiere a la polis, o sea, a la ciudad-estado. Bien, de lo anterior es posible afirmar que para el modo de pensar griego de la época, toda forma de violencia excluye el diálogo. Los hombres que actuaban violentamente no eran griegos. La violencia genera más violencia y no aporta soluciones. Eran pocos los griegos que podían ser políticos. Miremos una vez más, consideremos una vez más el enunciado. Ser político para los griegos o vivir en una polis significaba que todo se decidía por medio de las palabras y la persuasión, no por la fuerza ni la violencia. O sea, para que las cosas funcionen en una polis, para poder ser políticos según ellos, existía la persuasión y las palabras, el diálogo, la discusión, pero no la violencia. En ese sentido, obligar a las personas por medio de la violencia utiliza la violencia. O sea, mandar en vez de persuadir, no utilizar las palabras, eran formas de prepolítica. O sea, a partir de la violencia no podríamos tener un ciudadano político o no podríamos llegar a la polis. Pre significa anterior, algo así como primitivo. De esto es posible afirmar que para el modo de pensar griego toda forma de violencia excluye el diálogo. Bien, podríamos decir, nos dimos cuenta, notamos que la violencia es opuesta a la persuasión. Una elimina la otra. Si tenemos violencia no hay palabra ni persuasión, por lo tanto excluye el diálogo. Miremos la B. Los hombres que actuaban violentamente no eran griegos. En ningún momento aquí nos está diciendo que hay una diferencia entre los griegos o entre otras regiones u otros ciudadanos de otros lugares. No es la B. C. La violencia genera más violencia y no aporta soluciones. Esto puede ser cierto en nuestro contexto. Actualmente, sobre todo en este triste conflicto armado colombiano de tanto tiempo que lleva y que algunos quieren seguir manteniendo, notamos que esto es cierto. Pero aquí estamos olvidando que para evitar la violencia necesitamos del diálogo, la palabra, la persuasión. Por eso no es clara. Podemos eliminar la C. D. Que eran pocos los griegos que podían ser políticos. Es muy similar a la B en cuanto a que aquí no está diferenciando entre unos cuantos griegos, otros de exteriores griegos, ni siquiera los griegos entre sí. ¿Nos dice que eran pocos los que podían ser políticos? Es falso, porque si utilizas el diálogo y la persuasión, perfectamente puedes ser un político. Eso nos lleva a que la correcta, con toda seguridad, es la A. Toda forma de violencia no implica diálogo, lo excluye. Sigamos.